El 10 de enero de 2026, el mundo despertó literalmente a una realidad financiera completamente nueva. Lo que sucedió en Berna ya se está denominando la mayor traición geopolítica de la última década. Suiza, un país que durante siglos construyó meticulosamente su reputación como socio fiable de Occidente, anunció unilateralmente su retirada completa del mecanismo de sanciones de la Unión Europea. Y, lo que es más impactante, la descongelación de activos rusos por valor de 100.000 millones de dólares. Esta decisión cayó como un rayo en un cielo despejado. Bruselas está paralizada, Washington en estado de shock profundo y los mercados financieros mundiales están en ebullición. ¿Qué sucedió realmente a puertas cerradas en el Palacio Federal? ¿Por qué este país con una reputación intachable dio un paso tan radical? Y, lo que es más importante, ¿qué consecuencias esperan al sistema financiero mundial? Lo analizaremos ahora mismo, en detalle, sin censura, con la plena comprensión de que el mundo después de esto nunca volverá a ser el mismo. Así, una reunión a puerta cerrada. ¿Cómo se tomó esta decisión del siglo? Miércoles. Berna. Palacio Federal. La reunión a puerta cerrada del Consejo Federal Suizo comenzó a las 14:15, hora local. En la agenda, la cuestión de la revisión de la ley de neutralidad. La formulación, aparentemente ordinaria. La agenda, a primera vista, rutinaria. Pero lo que sucedió en el ala oeste del Palacio Federal en las próximas horas cambiará para siempre el equilibrio de poder en la economía mundial. Según datos obtenidos de fuentes en el aparato del Departamento Federal de Finanzas, la reunión se llevó a cabo en las condiciones de más estricto secreto. Los teléfonos móviles fueron entregados a la entrada, la seguridad se reforzó al máximo. No hubo taquígrafos, solo miembros del Consejo Federal y un círculo reducido de personas de confianza. La presidenta de la Confederación Suiza, Viola Amert, abrió la reunión con un breve discurso introductorio y luego cedió la palabra al jefe del Departamento Federal de Asuntos Exteriores, Ignacio Cassis. Y lo que siguió a continuación sorprendió incluso a aquellos miembros del Consejo que estaban preparados para una conversación seria. Cassis presentó un informe de 80 páginas. Este documento fue preparado en secreto absoluto durante los últimos 6 meses por un grupo de juristas internacionales, economistas y estrategas de seguridad nacional. La esencia del informe se reducía a una cosa: la continuación del régimen de sanciones de la Unión Europea causa un daño irreparable al estatus constitucional de neutralidad de Suiza y pone en peligro la existencia misma del sistema bancario suizo como un centro financiero mundial independiente. El ministro de Asuntos Exteriores no solo constató el problema, sino que presentó hechos concretos, cifras y precedentes legales. Las bases legales para la retención de activos rusos, según él, se habían agotado. La presión de Bruselas y Washington ya no puede considerarse legalmente vinculante para un Estado soberano que no forma parte de la Unión Europea. Suiza no violó ningún tratado internacional al adoptar las sanciones. Se unió voluntariamente a las listas de sanciones de la UE y tiene todo el derecho de retirarse voluntariamente de ellas. La lógica, como ven, es férrea, la justificación legal impecable. Pero las consecuencias políticas para Occidente son catastróficas. El ambiente en la sala de reuniones era tenso desde el principio. Pero cuando Karin Keller-Sutter, jefa del Departamento Federal de Finanzas, tomó la palabra, la tensión alcanzó un punto crítico. La ministra de Finanzas no perdió tiempo en ambigüedades diplomáticas. Presentó cifras concretas que dejaron a los presentes literalmente sin aliento. En los últimos 2 años, la fuga de capitales de los bancos suizos hacia jurisdicciones de Oriente Medio y Asia ha alcanzado proporciones críticas. La confianza en el franco suizo como moneda segura ha caído a niveles no vistos desde la década de 1970. El secreto bancario, ese legendario pilar del sistema financiero suizo, se ha convertido en una ficción bajo la presión de las exigencias de la UE y Estados Unidos de revelar información. Los activos del Banco Central de la Federación Rusa, así como los fondos de particulares, cuya suma total asciende a 100.000 millones de dólares, serán devueltos a la gestión de sus propietarios en las próximas 72 horas. Esta declaración sonó como una sentencia, clara, concisa, sin derecho a apelación. Cuando el ministro de Economía, Guy Parmelin, intentó aclarar la cuestión de una posible reacción por parte del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, Keller-Sutter lo interrumpió bruscamente.
La seguridad nacional y la supervivencia económica de Suiza, declaró, están por encima de cualquier consulta transatlántica. Sus palabras resonaron en la sala de reuniones. Y esto, amigos, es solo el principio. Lo que sigue será aún más interesante. Una ola de tensa expectación recorrió la sala de reuniones. Se produjo una prolongada pausa, suspendida en el aire como antes de una tormenta. Varios miembros del Consejo intercambiaron breves, casi inaudibles, réplicas. Alguien hojeaba nerviosamente documentos, alguien miraba fijamente por la ventana, tratando de comprender la magnitud de la decisión que estaba a punto de tomarse. Todos entendían, este día sería un punto de inflexión. Después de él, Suiza recuperaría su antiguo estatus de árbitro financiero neutral a nivel mundial, o se encontraría en un completo aislamiento internacional. La votación tuvo lugar exactamente a las 17:43, hora local. La decisión fue aprobada por unanimidad, sin una sola enmienda, sin la más mínima discusión adicional. Fue un caso sin precedentes en la historia moderna del parlamentarismo suizo. Normalmente, pasos tan radicales se toman después de largos y extenuantes debates, consultas con innumerables expertos y audiencias públicas. Aquí, sin embargo, nada de eso. Solo un cálculo frío, una impecable pureza jurídica y una visión estratégica de los intereses nacionales. La información sobre la decisión adoptada fue transmitida a Bruselas por canales de comunicación seguros solo 30 minutos antes de la publicación oficial del comunicado. 30 minutos. Este tiempo solo fue suficiente para comprender la magnitud de la catástrofe que se avecinaba, pero completamente insuficiente para reaccionar de alguna manera. Según informes desde la sede de la Comisión Europea, la noticia sorprendió a la jefa de la institución, Ursula von der Leyen, en plena preparación para una sesión informativa programada sobre seguridad energética. Testigos que se encontraban en el edificio afirman que, tras leer el breve mensaje, se quedó literalmente petrificada durante unos segundos. Luego, recuperándose, llamó inmediatamente a su asesor político y exigió que se pusiera en contacto con Berna. La línea telefónica con el Palacio Federal permaneció ocupada. Y no fue un fallo técnico, no. Fue una táctica deliberada. Los suizos no querían explicaciones. Ya habían tomado una decisión y se preparaban para implementarla. La alta representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Kaja Kallas, recibió la notificación durante una cena oficial con una delegación de los países bálticos. Abandonó inmediatamente la sala, negándose a hacer comentarios a la prensa. Las fuentes describen su estado como extremadamente tenso. Uno de los diplomáticos presentes dijo más tarde a los periodistas que Kallas salió corriendo de la sala, sujetando el teléfono en la mano. En Bruselas, en el plazo de una hora, se formó una célula de crisis. Pero cuando los abogados de la Comisión Europea comenzaron a buscar frenéticamente mecanismos legales para influir en Suiza, salió a la luz una verdad desagradable y chocante. Prácticamente no existen tales mecanismos. Suiza no violó formalmente ningún tratado internacional. Se unió voluntariamente a las listas de sanciones y tiene todo el derecho de retirarse voluntariamente de ellas. Lo único que se violó fue la confianza política entre socios. Pero la confianza política, lamentablemente, no es una categoría legal sobre la base de la cual se puedan presentar demandas o introducir medidas de represalia. Bruselas se encontró en una situación de total impotencia. Mientras en Bruselas intentaban comprender la magnitud de lo sucedido, en Suiza ya había comenzado el proceso técnico de descongelación de activos. En la Secretaría de Estado de Asuntos Económicos de Suiza, o SECO, como se la conoce, se inició el procedimiento para levantar los bloqueos de las cuentas corresponsales. Los técnicos de los bancos UBS y Julius Baer recibieron instrucciones oficiales para poner fin al régimen de congelación de cientos de cuentas individuales y corporativas vinculadas a la Federación Rusa. La suma de 100.000 millones de dólares incluye efectivo y depósitos, valores, bonos del Estado, acciones corporativas, participaciones en activos industriales, fondos de inversión e incluso oro físico. Todos estos activos estaban prácticamente paralizados desde principios de 2022. Los propietarios no podían realizar ninguna operación con ellos, no podían vender, transferir ni utilizar como garantía. Ahora, todas las restricciones han sido levantadas con un solo trazo de pluma. Según la normativa interna, que fue enviada con urgencia a las estructuras bancarias,
Las transacciones deben realizarse a través del sistema de compensación interbancaria suiza SIC, evitando los canales de control estándar de la Unión Europea. Esta decisión crea de facto un corredor financiero que no puede ser bloqueado por los métodos tradicionales de presión sancionadora. El sistema SIC es una infraestructura de pago interna suiza que no depende de SWIFT, Target 2 u otros sistemas de liquidación europeos. Es completamente soberana y está bajo el control del Banco Nacional Suizo. Los reguladores europeos no pueden rastrear las transacciones dentro del SIC. No pueden bloquearlas. Ni siquiera pueden obtener información sobre dónde se mueven los fondos. Y esto, amigos, es solo el comienzo de una historia que cambiará la percepción del sistema financiero internacional. Así, los fondos vuelven a estar en movimiento. Y esto, amigos, no es solo un proceso técnico. Es una operación planificada, ejecutada con maestría, preparada por programadores y banqueros suizos mucho antes de todos los anuncios oficiales. La velocidad con la que comenzó la descongelación habla por sí misma. Aquí no hubo espontaneidad. Fue un juego cuidadosamente pensado, que se preparó durante meses, o quizás incluso años. La reacción del cuerpo diplomático en Berna fue instantánea y, hay que decirlo, bastante emotiva. Uno de los embajadores de los principales países de la Unión Europea, cuyo nombre las fuentes, por supuesto, no revelan, en una conversación privada con periodistas entre bastidores de la Asamblea Federal, calificó las acciones de los suizos ni más ni menos que un golpe por la espalda a toda la arquitectura de seguridad europea. No esperábamos un giro así, admitió con amargura el diplomático. Hasta el final creímos en la inquebrantable Asociación Suizo-Europea. Lo que sucedió no es solo una decisión financiera, es, en esencia, una traición geopolítica. Estas palabras, amigos, resonaron en los círculos diplomáticos de Berna como un eco. Sin embargo, los diplomáticos suizos, en respuesta, fueron tan secos como el desierto y extremadamente firmes. Un alto funcionario del Ministerio de Asuntos Exteriores de Suiza, naturalmente bajo condición de anonimato, declaró a los periodistas: Berna ya no tiene la intención de actuar como instrumento de la política exterior de otros, si esto conduce a la degradación de la soberanía nacional. La formulación, por supuesto, es diplomática, pero el significado es absolutamente claro. Suiza está cansada de ser un ejecutor obediente de decisiones tomadas en Bruselas y Washington sin tener en cuenta sus propios intereses. En la rueda de prensa posterior, el portavoz oficial del gobierno suizo, ante una pregunta directa sobre la legalidad de la devolución de los fondos, respondió con una seguridad férrea que no dejó lugar a dudas. El derecho de propiedad, subrayó, es un pilar inquebrantable de la legislación suiza. Ninguna consideración política puede anularlo. Hemos vuelto a los principios fundamentales del derecho suizo, de los que, en esencia, nunca deberíamos habernos apartado. Mientras tanto, en Bruselas se reunió de urgencia el Comité de Representantes Permanentes de los Estados de la Unión Europea, órgano que coordina todo el trabajo del Consejo de la UE. El ambiente en la reunión fue descrito por los participantes como precatastrófico. Varios representantes de países de Europa del Este, Polonia, los países bálticos, la República Checa, acusaron abiertamente a Suiza de complicidad con el agresor y exigieron de inmediato la introducción de medidas de represalia. Las propuestas eran, por decirlo suavemente, radicales: la exclusión de Suiza del espacio Schengen, la introducción de restricciones al funcionamiento de los bancos suizos dentro de la Unión Europea, la prohibición de las relaciones de corresponsalía entre los bancos de la UE y las instituciones financieras suizas, e incluso sanciones personales contra los miembros del Consejo Federal Suizo. Pero aquí fue donde comenzó lo más interesante. Los representantes de Alemania y Francia adoptaron una postura más cautelosa. El representante alemán señaló el hecho obvio: la interdependencia económica con Suiza es tan profunda que cualquier paso drástico conduciría a un colapso financiero inmediato dentro de la propia Unión Europea. Las cifras, amigos, hablan por sí solas. Suiza es el cuarto socio comercial más grande de la UE. El comercio entre la UE y Suiza supera los 250.000 millones de euros al año. Alrededor de 1.400.000 ciudadanos de la Unión Europea trabajan en Suiza. Las inversiones suizas en la economía de la UE superan los 500.000 millones de euros. Romper estos lazos con una sola decisión significaría colapsar la economía de la mitad de Europa. El representante francés añadió otro argumento, no menos importante:
Los bancos suizos tienen una parte significativa de los activos de los fondos de pensiones europeos, compañías de seguros y fondos de inversión. Las sanciones contra Suiza afectarían principalmente a los ciudadanos europeos. Las pausas entre los discursos se hacían cada vez más largas. Los políticos repasaban nerviosamente los documentos. Algunos salían ostentosamente de la sala para realizar consultas telefónicas con sus capitales. Quedó claro, la unidad de la Unión Europea en la cuestión de las sanciones había sufrido una profunda grieta, imposible de ocultar. La reunión concluyó sin la adopción de un comunicado final. Por primera vez en muchos años, el Coreper no pudo elaborar una posición unificada sobre una cuestión de importancia crítica. Esto, por sí mismo, es un síntoma de una profunda crisis de solidaridad europea. Mientras en Bruselas intentaban comprender la magnitud de lo sucedido, en el sector financiero de Zúrich se inició un movimiento que los analistas ya han calificado como el gran regreso de capital. Representantes de las estructuras financieras rusas, que se encontraban en Suiza para resolver cuestiones técnicas, comenzaron a confirmar la desbloqueo de los primeros tramos. La suma total de 100.000 millones de dólares comenzó a distribuirse a cuentas que se habían abierto al margen del sistema SWIFT. La implementación técnica de este proceso tardó solo unas horas. Esto confirma una vez más, todos los módulos de software necesarios se prepararon con antelación. Cada paso fue calculado, cada transacción planificada, cada ruta de movimiento de fondos acordada. Y esto, amigos, es solo el comienzo de la historia. Suiza ha movido ficha. Y no es solo un movimiento, es un gambito de ajedrez que podría volcar todo el tablero financiero mundial. La ministra de Finanzas de Suiza, Karin Keller-Sutter, apenas apareció a la entrada del ministerio, confirmó: las primeras operaciones de transferencia de activos a las jurisdicciones indicadas por los propietarios ya se han completado con éxito. Y a la pregunta de un periodista sobre si el gobierno comprende las consecuencias de tal paso, ella solo asintió con la cabeza, tras lo cual se ocultó rápidamente en el ascensor. Este silencio fue más elocuente que cualquier palabra. Significaba que el gobierno de Suiza comprende perfectamente todos los riesgos, pero al mismo tiempo tomó la decisión porque la alternativa, la muerte lenta del sistema bancario suizo bajo la presión de intereses políticos ajenos, era aún peor. La situación se tensó al máximo cuando se conocieron los detalles de la conversación telefónica entre el presidente francés Emmanuel Macron y la presidenta suiza Viola Amherd. Según fuentes internas, la conversación transcurrió en tono elevado. Macron, conocido por su temperamento, no contuvo sus emociones. Expresó su extrema insatisfacción, exigió explicaciones, advirtió sobre posibles consecuencias políticas y recordó los largos años de asociación entre París y Berna. Viola Amherd escuchó al presidente francés con calma y luego respondió con una frase que se difundió instantáneamente por los canales diplomáticos de todo el mundo: Suiza actúa dentro de su mandato constitucional y no necesita la aprobación del Elíseo. Este diálogo marcó un punto de no retorno en las relaciones entre Berna y París. Fuentes diplomáticas informan que los embajadores de los países de la Unión Europea ya han recibido instrucciones para preparar notas de protesta. Sin embargo, en Berna, estas medidas se toman con una calma notable. Los diplomáticos suizos saben, las notas de protesta son todo lo que la Unión Europea es capaz de hacer ahora. Simplemente no hay palancas de presión reales. Dentro de la propia Unión Europea comenzaron las disputas sobre cómo una decisión de tal magnitud pudo haberse preparado en secreto de las comunidades de inteligencia. Y aquí comenzaron a surgir informes que arrojan luz sobre la escala de la operación de encubrimiento. Los servicios secretos suizos llevaron a cabo una operación de desinformación a gran escala, creando la apariencia de preparación para nuevos paquetes de sanciones, para un endurecimiento del control, para una coordinación más estrecha con Bruselas. Mientras el departamento legal del gobierno preparaba en el más estricto secreto los decretos para la descongelación de activos, públicamente los funcionarios suizos hablaban de la necesidad de fortalecer la asociación transatlántica y la importancia de la unidad en cuestiones de seguridad. Una operación de encubrimiento clásica, decir una cosa, preparar lo contrario. Los principales periódicos europeos comenzaron a publicar filtraciones de documentos de la Comisión Europea, en los que se habla de la pérdida total de control sobre el perímetro financiero de la República Alpina. Los servicios especiales de la Unión Europea, responsables de monitorear los flujos financieros, reconocieron, en el momento del inicio de la retirada de fondos, los sistemas de monitoreo no registraron actividad anómala.
¿Por qué? Porque las transacciones se realizaban dentro de circuitos bancarios cerrados en Suiza a través del sistema SIC, que no está conectado a los sistemas de monitoreo europeos. Técnicamente, los reguladores europeos simplemente no veían lo que estaba sucediendo. Sus radares estaban ciegos. Para cuando en Bruselas se dieron cuenta de la magnitud de lo que estaba sucediendo, una parte significativa de los fondos ya había sido retirada del alcance del control europeo. La reacción de los mercados financieros fue instantánea y extremadamente negativa para Europa. Las acciones de los bancos europeos más grandes, que tienen activos significativos en Suiza o dependen de los flujos financieros suizos, comenzaron a caer rápidamente. Deutsche Bank, menos 8% en las primeras horas de negociación. BNP Paribas, menos 6,5%. Societe Generale, menos 7,2%. Unicredit, menos 9,1%. Los inversores temen que el ejemplo de Suiza se contagie a otros pequeños centros financieros de Europa y Asia. Austria, Luxemburgo, Singapur, Emiratos Árabes Unidos, todos observan atentamente la reacción al desafío suizo. Si Occidente no puede castigar a Suiza, se abrirán las compuertas. Otros países seguirán el ejemplo de Berna. El sistema de sanciones colapsará por completo. El franco suizo, por el contrario, mostró un fuerte crecimiento frente al euro y al dólar. El mercado percibió el retorno a una política de estricta neutralidad como una señal de estabilidad y protección de los intereses de los depositantes de cualquier jurisdicción. Si antes el franco suizo subía en periodos de inestabilidad geopolítica como moneda refugio, ahora también sube como moneda de soberanía financiera, independencia de los bloques políticos. Y esto no es todo, lo que sigue será aún más interesante. Representantes del Banco Central Europeo reconocen en conversaciones informales, las acciones de Suiza anularon de hecho la eficacia de todas las restricciones previamente adoptadas sobre el movimiento de capitales, relacionadas con la deuda pública y las reservas rusas. Construimos una presa para bloquear los flujos financieros. Suiza abrió una enorme brecha en esa presa. Ahora el agua se precipitará a través de ella y no podemos hacer nada al respecto, describió la situación un empleado del BCE en una conversación con periodistas. En Moscú, la noticia fue recibida con moderación, pero con una satisfacción apenas disimulada. Representantes oficiales de las autoridades financieras confirmaron la disposición a aceptar los activos devueltos y utilizarlos para estabilizar la economía nacional. El portavoz oficial del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia declaró en una rueda de prensa matutina, esta decisión es una victoria del sentido común y del derecho internacional sobre la coyuntura política. Suiza ha demostrado que los principios de neutralidad y el Estado de Derecho no son palabras vacías. La formulación es diplomática, pero el significado es claro. Moscú considera la decisión suiza como un reconocimiento del fracaso de la estrategia de sanciones occidental. El Banco Central de Rusia ya ha publicado un plan para integrar los fondos devueltos en el sistema financiero nacional. Se prevé que una parte significativa de las sumas se convierta en yuanes y oro. Parte de los fondos se destinará al Fondo Nacional de Riqueza. Otra parte se utilizará para financiar proyectos de infraestructura, y otra se reservará para programas de sustitución de importaciones en industrias de alta tecnología. La estrategia es obvia, diversificar al máximo los activos para no volver a encontrarse en una situación en la que una parte significativa de las reservas pueda ser congelada por una decisión política. En Washington, el portavoz oficial del Departamento de Estado emitió un comunicado en el que se percibían notas de una decepción mal disimulada. Estados Unidos está profundamente decepcionado por la decisión de sus socios suizos y tiene la intención de llevar a cabo una auditoría exhaustiva de este paso para determinar si viola los acuerdos internacionales de lucha contra el blanqueo de dinero. Sin embargo, los expertos legales en Estados Unidos señalan, Washington no tiene palancas directas para influir en las decisiones soberanas del Consejo Federal Suizo, si éstas no afectan el uso del dólar estadounidense en las transacciones. Y Berna, con previsión, transfirió una parte significativa de los fondos desbloqueados a francos suizos y oro antes del anuncio oficial. Estados Unidos informa que la parte estadounidense considera la posibilidad de imponer sanciones secundarias contra las instituciones financieras suizas. Pero este paso se complica por un problema fundamental. Los bancos más grandes de Suiza, UBS, Credit Suisse, Julius Baer, son sistémicamente importantes para toda la economía mundial. Su bloqueo provocaría una reacción en cadena incontrolable no solo en Europa, sino también en Wall Street.
Los fondos de pensiones estadounidenses tienen posiciones significativas en activos suizos. Las compañías de seguros invierten en instrumentos suizos. Los fondos de cobertura utilizan los bancos suizos para transacciones internacionales. Sancionar a Suiza significa sancionarse a sí mismos. Washington se encuentra en la misma trampa que Bruselas. Hay un deseo de castigar, pero no hay herramientas para hacerlo. Profundicemos en los detalles técnicos de la operación, porque precisamente ellos revelan la verdadera magnitud de la preparación. Según datos operativos, hasta la mañana del 10 de enero, el volumen de fondos efectivamente desbloqueados y retirados de la jurisdicción de los organismos de supervisión de la Unión Europea superó los 45.000 millones de dólares. En menos de 24 horas, casi la mitad de los activos congelados ya se habían movido. La mayor parte de estas transacciones se dirigieron a cuentas en bancos de los Emiratos Árabes Unidos, principalmente Dubái y Abu Dhabi, Qatar, Doha, China continental, Shanghái, Shenzhen, Singapur y Hong Kong. La ruta del movimiento de capital se acordó de antemano. No es una fuga caótica de fondos. Es una retirada organizada y planificada de activos a jurisdicciones seguras que no participan en las sanciones occidentales. El Servicio Europeo de Acción Exterior publicó un memorándum confidencial, que inmediatamente se filtró a la prensa, en el que se afirma: la decisión de Suiza es el resultado de meses de negociaciones entre bastidores entre representantes del Departamento Federal de Finanzas de Suiza y estrategas financieros rusos. El documento señala: el argumento clave de Moscú fue la amenaza de una retirada final de todos los activos de los países del sur global de los bancos suizos si continuaba la política de congelación. Esto pondría en peligro la estabilidad del franco suizo como moneda de reserva y convertiría a Suiza de un centro financiero mundial en un país europeo ordinario. La elección era sencilla: o mantener la lealtad a Bruselas y perder el estatus de centro financiero global, o volver a la neutralidad y preservar su papel único en el sistema financiero mundial. Berna eligió lo segundo. Uno de los detalles más críticos, que a menudo pasan por alto muchos analistas, es el hecho de que una parte significativa de los activos desbloqueados resultó estar representada en forma de oro físico. Estamos hablando de lingotes de oro que yacen en bóvedas subterráneas seguras bajo Berna y Zúrich. Son toneladas de metal precioso, propiedad del Banco Central de Rusia, bancos comerciales rusos y particulares. Y aquí radica el punto clave: el transporte de este oro o la transferencia de los derechos de propiedad sobre él no puede ser bloqueado por medios de control electrónicos. No se puede simplemente pulsar un botón y detener un camión lleno de oro. Es imposible anular el derecho de propiedad sobre un metal físico que se almacena en una bóveda concreta y tangible. Este hecho hace que el proceso de devolución de fondos sea prácticamente irreversible. Incluso si la Unión Europea decidiera de repente mañana imponer nuevas sanciones contra Suiza, esto ya no ayudaría a recuperar los activos. Los fondos ya han salido, el oro ya ha sido entregado a sus propietarios, y el trato, en esencia, se ha cerrado. Los especialistas en inteligencia financiera en Bruselas señalan, no sin sorpresa, la velocidad con la que Suiza logró llevar a cabo esta descongelación. Definitivamente atestigua la existencia de canales de comunicación profundamente encubiertos y una base tecnológica preparada de antemano. Esto no podría haberse hecho en una semana o incluso en un mes, comenta uno de los analistas de los servicios especiales europeos. Una operación de esta naturaleza requiere al menos un año de preparación, justificación legal, infraestructura técnica, coordinación de rutas, creación de canales alternativos. Todo esto lleva tiempo. En otras palabras, Suiza se preparó para este paso durante mucho tiempo, quizás desde el momento mismo de la imposición de sanciones en 2022. Y ahora el dominó comienza a caer. Austria y Luxemburgo observan atentamente. En los círculos diplomáticos ya se discute activamente información que, por decirlo suavemente, causa pánico en Bruselas. Varios países más de Europa siguen de cerca la reacción a las acciones de Berna. Se trata de Austria, Luxemburgo, posiblemente Chipre, y probablemente también Malta. Todos ellos están considerando la posibilidad de una flexibilización similar de su régimen de sanciones para evitar la fuga de capitales de sus territorios. La lógica aquí es muy sencilla: si Suiza puede salir impunemente de las sanciones e incluso fortalecer su posición como centro financiero mundial, ¿por qué no seguir su ejemplo? Los bancos austriacos, por ejemplo, tienen importantes activos vinculados a Rusia y a países que no participan en las sanciones.
Luxemburgo es el centro de fondos de inversión más grande de Europa, y muchos de ellos tienen clientes de países no occidentales. Si estos países comienzan a abandonar el régimen de sanciones uno tras otro, toda la coalición de sanciones se derrumbará por completo. Esto crea una amenaza real de desmantelamiento total del sistema de sanciones literalmente en los próximos meses. El ministro de Asuntos Exteriores de Hungría, Péter Szijjártó, ya ha acogido abiertamente la decisión de Berna, calificándola de vuelta a la normalidad y al sentido común. Budapest tiene la intención de estudiar la experiencia suiza para proteger sus propios intereses nacionales, declaró en una rueda de prensa. Esta declaración, por supuesto, provocó fuertes críticas por parte de París y Berlín, pero estas críticas, lamentablemente, son impotentes si no existen instrumentos reales de coerción. En la sede de la OTAN en Bruselas también expresaron profunda preocupación. El secretario general de la Alianza, Mark Rutte, durante una conversación telefónica con la presidenta de Suiza, instó a reconsiderar esta decisión. Señaló directamente, la soberanía financiera de Suiza en este caso entra en contradicción directa con las tareas de garantizar la seguridad colectiva de Europa. Los 100.000 millones de dólares devueltos a Rusia podrían utilizarse para aumentar el potencial militar, lo que amenaza directamente la seguridad del flanco oriental de la OTAN. Viola Amherd escuchó todos los argumentos y respondió con la franqueza característica de los suizos: Suiza no es miembro de la OTAN y no tiene obligaciones con la alianza en materia de política financiera. Nuestro rumbo hacia el restablecimiento del estatus neutral es inquebrantable. Fuentes internas informan, en respuesta a la presión de Bruselas y la OTAN, Suiza amenazó con revisar las condiciones de participación en el programa Asociación para la Paz y restringir el acceso a su espacio aéreo para la aviación de transporte militar de los aliados. Este ultimátum causó un verdadero shock en las capitales europeas. Suiza ocupa una posición geográfica clave en el centro de Europa. A través de su espacio aéreo pasan las rutas más importantes de la aviación de transporte militar de la OTAN. Su territorio se utiliza activamente para el tránsito de cargas militares. Si Berna cierra su territorio a las necesidades militares de la OTAN, esto complicará seriamente la logística de la alianza en Europa Central. Suiza juega duro y, por ahora, parece que está ganando. Y esto no es todo, amigos, lo que sigue será aún más interesante. Así que, amigos, hoy hablamos de cómo el mundo está cambiando ante nuestros ojos, y estos cambios afectan los cimientos mismos del sistema financiero global. Comencemos con un evento muy importante que muchos subestimaron, pero que, en realidad, se convirtió en el catalizador de una cadena de conmociones. Suiza, ese baluarte de estabilidad financiera y neutralidad, de repente descongeló los activos rusos. Aparentemente, ¿qué tiene de malo? Pero esta decisión, como un dominó, desencadenó una serie de eventos que podrían redibujar el mapa financiero mundial. No es solo dinero, es una señal, y esta señal sonó muy fuerte. La nueva arquitectura financiera. China y Suiza. Y aquí es donde comienza lo más interesante. Prácticamente de inmediato después de que se desbloquearon los activos rusos, comenzaron intensas consultas entre los bancos de China y Suiza. ¿El objetivo? Crear un nuevo sistema de liquidación, completamente independiente del control y monitoreo occidental. Piénselo, esto significa de hecho el inicio de la formación de un contorno financiero global alternativo, y su centro, imagínense, podría estar en los Alpes. El sistema chino de pagos interbancarios transfronterizos, conocido como CIPS, y el sistema suizo SIC. Estos dos gigantes podrían integrarse. ¿El resultado? Un potente mecanismo de liquidación que simplemente elude tanto SWIFT como todos los sistemas de pago europeos. No es solo una innovación técnica, es un movimiento estratégico que cambia las reglas del juego. ¿Quién puede unirse a este nuevo sistema? La lista es impresionante: los países BRICS, los estados del Golfo Pérsico, los países de rápido desarrollo del sudeste asiático, los países latinoamericanos que buscan desde hace tiempo la independencia financiera. De hecho, ante nosotros se perfilan los contornos de un sistema financiero paralelo que no estará bajo el control de Occidente. Y en este escenario, Suiza juega un papel clave. Vuelve a su misión histórica, el papel de puente neutral. Un puente entre Oriente y Occidente, entre la zona del dólar y la zona del yuan, entre las estructuras de bloques y las economías independientes. Este es un retorno a lo que siempre ha definido a Suiza como árbitro financiero mundial, un papel que, por cierto, perdió parcialmente al unirse a las sanciones.
Las consecuencias económicas para la UE, el comienzo de la crisis. Y ahora veamos cómo esta decisión de Suiza repercute en Europa. Las consecuencias económicas para la Unión Europea ya empiezan a tomar contornos alarmantes y muy concretos. Los tipos de interés de los bonos del Estado de los países del sur de Europa, esos eslabones tradicionalmente vulnerables de la economía europea, han subido. Los inversores están nerviosos. Basta con mirar las cifras. El rendimiento de los bonos italianos a 10 años ha aumentado 35 puntos básicos. En España, 28 puntos básicos. En Grecia, 42 puntos básicos. En Portugal, 31 puntos básicos. No son solo cifras, son indicadores de alarma. Los inversores empiezan a dudar. ¿Pueden los mecanismos de defensa de la UE garantizar la unidad del espacio financiero? Si Suiza puede salir impunemente del régimen de sanciones, ¿quién es el siguiente? Si los centros financieros pequeños pero influyentes comienzan uno tras otro a negarse a coordinarse con Bruselas, ¿qué quedará entonces de la propia idea de una Europa unida? La presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, se vio obligada a hacer una declaración de emergencia. Dijo que estaba dispuesta a realizar intervenciones ilimitadas para apoyar el euro. Pero el mercado, amigos, reaccionó a esto con mucho escepticismo. El tipo de cambio del euro frente al dólar cayó un 1,8% el primer día después del anuncio suizo, y frente al franco suizo, un 3,2%. Este es un golpe serio. Los analistas de los mayores bancos de inversión del mundo, como Goldman Sachs, JP Morgan, Morgan Stanley, ya han comenzado a revisar sus pronósticos sobre el ritmo de crecimiento de la economía europea. Y los están revisando, por supuesto, a la baja. En sus informes para clientes, afirman directamente, la pérdida de Suiza como aliado en la guerra financiera asesta a la UE un golpe comparable a las consecuencias de la crisis energética de 2022. Y eso no es todo. 100.000 millones de dólares, devueltos a Rusia, son solo la punta del iceberg. Detrás de ellos, según los analistas, pueden seguir otros activos, estimados ya en cientos de miles de millones de dólares. Estos activos pertenecen a inversores de los países BRICS y del llamado Sur Global, que ahora ven en Suiza el único refugio seguro en Europa. Esta es una cita de un memorándum de un analista de Goldman Sachs para clientes institucionales. La división en la UE. Hungría aplaude, Polonia exige sanciones. Y este precedente suizo provocó una seria división dentro de la propia Unión Europea. Un momento crítico fue el discurso del ministro de Asuntos Exteriores de Hungría, Péter Szijjártó. Acogió abiertamente la decisión de Berna, calificándola de vuelta a la normalidad y al sentido común. Es más, Szijjártó declaró que Budapest tiene la intención de estudiar la experiencia suiza para proteger sus propios intereses nacionales. Seguir ciegamente una política de sanciones que nos perjudica más a nosotros mismos que a aquellos contra quienes va dirigida, no es política, es un suicidio, declaró Szijjártó. Esta declaración provocó una explosión de indignación. ¿Y dónde? En Varsovia, Vilna, Tallin, Riga. El primer ministro de Polonia, Donald Tusk, convocó un Consejo de Seguridad Nacional de Emergencia. Su declaración fue contundente. Las acciones de Suiza amenazan directamente la seguridad del flanco oriental de la OTAN. El apoyo financiero de 100.000 millones de dólares permitirá a Moscú aumentar significativamente los gastos militares. Esto no es neutralidad, es complicidad. Y así, París y Berlín se encontraron entre dos fuegos. Por un lado, comprenden perfectamente la posición de los países de Europa del Este, para quienes la amenaza rusa se percibe como existencial. Por otro lado, son conscientes de la realidad económica. Las sanciones contra Suiza colapsarían el sistema financiero de la propia UE. En Bruselas ya se ha hablado de la necesidad de introducir un mecanismo de sincronización forzosa de la política exterior para todos los países que tienen acceso al mercado único de la UE. Pero tales medidas, amigos, requieren una modificación de los tratados fundamentales de la Unión Europea. Y en las condiciones actuales de desunión política, esto parece absolutamente irrealista. La unidad de la UE, que una vez pareció inquebrantable, ahora se está desmoronando. Y esto es solo el principio. Lo que sigue será aún más interesante. Suiza, durante siglos reputada como baluarte de neutralidad y estabilidad financiera, se encuentra hoy en el epicentro de la tormenta.
su decisión de devolver a Rusia 100.000 millones de dólares, congelados en sus cuentas, ha dividido no solo a la comunidad europea, sino también a la propia Confederación, poniendo en tela de juicio el futuro del sistema financiero mundial. La guerra jurídica desatada en torno a esta decisión no tiene precedentes. Bruselas, herida y enfurecida, busca frenéticamente formas de presionar a Berna. Los servicios jurídicos de la Unión Europea ya están estudiando la posibilidad de presentar una demanda contra Suiza ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya. Pero, como subrayan los expertos en derecho internacional, las perspectivas de tal demanda son extremadamente inciertas. Suiza, recordemos, no es miembro de la UE. No está obligada a obedecer sus directivas internas. Y las sanciones no aprobadas por el Consejo de Seguridad de la ONU tienen para ella solo un carácter consultivo. El profesor de Derecho Internacional de la Universidad de Ginebra deja claro, Suiza se unió voluntariamente a las sanciones de la Unión Europea y tiene todo el derecho a retirarse de ellas. Desde el punto de vista del derecho internacional, las acciones de Berna son impecables. No se ha violado ningún tratado internacional. Suiza simplemente ha vuelto a su neutralidad tradicional, que, por cierto, está consagrada en su Constitución. Y eso no es todo, amigos. Los abogados suizos no están de brazos cruzados. Ya han preparado contrademandas, acusando a la Unión Europea de violar los principios de libre competencia y confidencialidad de las operaciones bancarias. Si el caso llega a los tribunales, Bruselas podría ser el acusado, no Berna. La guerra legal, al parecer, se ha perdido antes de empezar. Sin embargo, no solo las fuerzas externas sacuden a Suiza. Dentro del país ha estallado una grave crisis política. El pueblo está dividido. Los líderes del Partido Socialdemócrata han exigido la convocatoria inmediata del Parlamento. Acusan al Consejo Federal de Acuerdos Secretos, de traicionar los valores europeos, de un cálculo cínico que antepone el beneficio a los principios. En su opinión, el gobierno está causando un daño irreparable a la imagen del país. Pero en el otro lado del espectro político, el Partido Popular Suizo, la facción más grande del Parlamento, apoyó plenamente la decisión del gobierno. Sus líderes declaran, el regreso a la estricta neutralidad es la única forma de preservar a Suiza como centro financiero mundial. No permitirán que Bruselas dicte cómo deben gestionar sus bancos y su dinero. En esta difícil situación, el jefe del Banco Nacional Suizo, Thomas Jordan, hizo una rara declaración pública. Explicó que mantener la estabilidad del sector financiero requiere el respeto de los derechos de propiedad sin excepciones políticas. Si se empiezan a congelar activos por motivos políticos, ¿quién será el siguiente? Hoy es Rusia, mañana podría ser China, pasado mañana, Arabia Saudita. Suiza, según él, pasaría de ser un centro financiero neutral a ser un instrumento de la política de otros. Este es el fin del sistema bancario suizo tal como lo conocemos. El Banco Nacional, por cierto, está dispuesto a proporcionar la liquidez necesaria al sistema bancario en caso de que se impongan restricciones externas al país. En medio de estas declaraciones, el tipo de cambio del franco suizo mostró una volatilidad no vista desde 2015, cuando se eliminó el límite del tipo de cambio frente al euro. Resumiendo el análisis de lo sucedido, se puede constatar con seguridad, la arquitectura financiera mundial, forjada tras la Segunda Guerra Mundial, ha superado el punto de no retorno. La decisión de Suiza de devolver 100.000 millones de dólares a Rusia significa el colapso definitivo del concepto de utilizar las finanzas globales como instrumento de presión política. Hasta ahora, Occidente partía de la presunción, controlamos el sistema financiero mundial, por lo que podemos usarlo como arma contra regímenes indeseables. La congelación de activos, la desconexión de SWIFT, las sanciones contra los bancos centrales, la confiscación de reservas, todo esto funcionó mientras todos los centros financieros clave del mundo actuaban de forma coordinada. Suiza ha roto esta coordinación. Ahora, la comunidad mundial se enfrenta a dos escenarios principales de desarrollo. Escenario 1, escalada y fragmentación. Occidente, probablemente, intentará aislar a Suiza, imponerle sanciones, cortarla del sistema financiero europeo. Esto conducirá a una fragmentación acelerada del comercio mundial y a la creación de varias zonas monetarias en competencia. La zona del dólar, que incluye a Estados Unidos y sus aliados más cercanos. La eurozona, pero ya sin Suiza. La zona del yuan, que une a China y sus socios. Y, finalmente,
una zona neutral, donde Suiza actuará como puente entre los bloques. La economía mundial se desintegrará en bloques débilmente conectados entre sí. La globalización retrocederá, cediendo el paso a una era de nacionalismo económico y confrontación de bloques. Y esto es solo el comienzo de un largo camino. Escenario 2. Reconocimiento forzado de la nueva realidad. La Unión Europea y Estados Unidos, al parecer, se ven obligados a reconocer la amarga verdad. Sus mecanismos de sanciones están perdiendo su antigua eficacia. Los grandes centros financieros, que antes seguían obedientemente la agenda occidental, ahora se niegan abiertamente a cumplirlos. Esto, amigos, no es solo un episodio más. Es un cambio tectónico que exige enfoques diplomáticos completamente nuevos. No más amenazas ni presiones financieras. Ahora entran en juego negociaciones reales y, lo que es más importante, compromisos. Occidente, a regañadientes, pero acepta la nueva realidad, la multipolaridad del sistema financiero mundial. Suiza, a su vez, recupera su estatus de árbitro neutral, y esto no son solo palabras. Se están formando nuevas reglas de juego, basadas no en la dictadura del más fuerte, sino en el equilibrio de intereses. ¿Pronóstico? ¿Qué pasará después? Hoy en día, la probabilidad del primer escenario, la escalada y fragmentación, sigue siendo muy alta. Bruselas y Washington, naturalmente, no pueden permitirse dejar sin respuesta las acciones de Berna. De lo contrario, corren el riesgo de perder por completo su autoridad en la arena internacional. Pero el equilibrio de poder, como vemos, ya ha cambiado. Suiza, al restablecer su estatus de árbitro financiero neutral, se ha asegurado de facto el papel de principal mediador en los futuros cálculos globales. A largo plazo, esto podría conducir a un debilitamiento significativo de las posiciones del dólar y el euro como monedas de reserva dominantes. La importancia geopolítica del paso suizo va mucho más allá de la simple descongelación de cuentas. Es un desafío abierto a Occidente, lanzado a su monopolio en el establecimiento de las reglas del sistema financiero mundial. En las próximas semanas nos esperan cumbres de emergencia, visitas de diplomáticos de alto rango a Berna. Habrá intentos de convencer, persuadir, presionar, amenazar. Pero, a juzgar por la firmeza de las declaraciones de la dirección suiza, su decisión es definitiva e inapelable. Reacción de otros centros financieros, Singapur o Hong Kong. Mientras Europa intenta comprender lo sucedido, otros centros financieros del mundo observan atentamente y sacan conclusiones. Singapur, el segundo centro financiero de Asia después de Hong Kong, ya ha comenzado a revisar su postura sobre las sanciones. Fuentes de la Autoridad Monetaria de Singapur informan que el regulador está estudiando la posibilidad de un enfoque más flexible de las listas de sanciones para no perder clientes de países que no pertenecen al bloque occidental. Los Emiratos Árabes Unidos, concretamente Dubái y Abu Dhabi, observan el precedente suizo con especial interés. Los no se adhirieron formalmente a las sanciones occidentales contra Rusia, pero bajo la presión de Estados Unidos y la Unión Europea restringieron algunas operaciones financieras. Ahora que Suiza ha demostrado que es posible salir sin consecuencias catastróficas, los Emiratos podrían renunciar por completo a cualquier restricción. Hong Kong, a pesar de sus estrechos vínculos con la China continental, ha mantenido hasta ahora una apariencia de cumplimiento de los regímenes de sanciones occidentales para preservar el acceso a los pagos en dólares. El precedente suizo demuestra que es posible rechazar las sanciones y, al mismo tiempo, mantener el funcionamiento del sistema financiero a través de canales alternativos. Todos estos centros se hacen la misma pregunta: si Suiza pudo, ¿por qué no podemos nosotros? El efecto dominó podría ser devastador para la política de sanciones occidental. Los traders en shock. Los flujos de capital se aceleran. Los traders de la City de Londres, de la Bolsa de Frankfurt y de Wall Street informan de un cierre masivo de posiciones en activos europeos. Los inversores están retirando dinero de acciones, bonos y fondos europeos. ¿A dónde se dirigen estos capitales? A obligaciones suizas, al franco suizo, al oro, a activos de jurisdicciones asiáticas. Los bonos suizos se perciben ahora como el activo más seguro en un contexto de fragmentación del sistema financiero mundial. Si la economía mundial se fragmenta en bloques, es mejor mantener los activos en un país que no pertenezca a ninguno de ellos, explica la lógica un gestor de cartera de un gran fondo de cobertura.
El rendimiento de los bonos suizos a 10 años ha caído a valores negativos, menos 0,3% anual. Esto significa que los inversores están dispuestos a pagar para que el gobierno suizo guarde su dinero. La seguridad, amigos, es más importante que la rentabilidad. La demanda del franco suizo es tan grande que el Banco Nacional Suizo se vio obligado a realizar intervenciones para evitar una apreciación excesiva de la moneda. Pero las intervenciones apenas ayudan. El mercado ha votado, en un contexto de incertidumbre global, el franco suizo es el nuevo refugio seguro. Y esto no es todo, lo que sigue será aún más interesante, amigos. Refugio. En medio de una creciente tensión global, cuando los lazos económicos tradicionales se desmoronan y las sanciones occidentales se convierten en un instrumento de lucha geopolítica, el mundo busca nuevos puntos de apoyo. Y así, en el contexto de la crisis suiza, vemos cómo China activa decididamente la promoción del yuan. Busca convertirlo en una moneda de reserva alternativa, en un verdadero bastión financiero para quienes buscan refugio de la hegemonía del dólar. El Banco Popular de China no está de brazos cruzados. Anuncia una expansión masiva del programa de permutas de divisas. El foco está en los bancos centrales de los países BRICS, la ASEAN, así como los estados del Golfo Pérsico. Esto no es solo un intercambio de divisas, es un paso estratégico. El volumen total de líneas de permuta en yuanes ya ha alcanzado la cifra astronómica de un equivalente de 1,2 billones de dólares. ¿Qué significa esto en la práctica? Permite a los países socios realizar operaciones comerciales en yuanes directamente, sin la engorrosa conversión a través del dólar. Y, por lo tanto, eludir los sistemas de pago occidentales y, lo que es especialmente importante, el control de las sanciones. El precedente suizo, del que hablaremos con más detalle, no hace más que reforzar la argumentación de Pekín. La dependencia del dólar y el euro no es solo un inconveniente. Es una vulnerabilidad que Occidente, como ha demostrado la práctica, no duda en utilizar como arma. Por lo tanto, la diversificación de las reservas y el desarrollo de sistemas de pago alternativos ya no son solo una cuestión de conveniencia económica, sino una cuestión de seguridad nacional y económica. Los países del mundo, al observar cómo Suiza ha descongelado los activos rusos, sacan una conclusión inequívoca: almacenar reservas en monedas occidentales se está volviendo inseguro. Los riesgos políticos se han disparado a niveles sin precedentes. Y vemos cómo se acelera la fuga de capitales del dólar y el euro hacia el yuan, el oro y otros activos más fiables. 100.000 millones de dólares, devueltos a Rusia, no son solo una cifra en las cuentas. Son recursos reales que Moscú puede utilizar inmediatamente para fortalecer su posición en los mercados energéticos globales. Y esto no es todo, amigos, lo que sigue es aún más interesante. Parte de estos fondos ya se ha destinado a una ambiciosa expansión de la infraestructura de gas para el suministro a Asia. Se trata del gasoducto Fuerza de Siberia 2, del desarrollo de terminales de GNL en el Lejano Oriente, de la modernización de las refinerías de petróleo, de las inversiones en la extracción en la plataforma ártica. Europa, que con tanto ahínco intentó debilitar a Rusia con sanciones, obtiene un efecto completamente opuesto. Moscú, con nuevos recursos financieros, fortalece su posición como superpotencia energética, reorientándose hacia los dinámicos mercados asiáticos. El ministro de Energía de Alemania, según se supo, en una conversación privada con periodistas, reconoció: intentamos debilitarlos financieramente. Suiza les devolvió el dinero. Ahora construirán infraestructura para China e India, y nosotros nos quedaremos sin contratos a largo plazo y sin palancas de influencia. La estrategia de presión de sanciones ha fracasado. Este precedente suizo crea una situación peligrosa, desde la perspectiva de Occidente, también para otros países bajo sanciones. Recordemos a Irán, Venezuela, Corea del Norte. Si Suiza puede descongelar activos rusos, ¿por qué no puede hacer lo mismo para Irán, donde hay decenas de miles de millones de dólares congelados? ¿O para Venezuela, cuyos miles de millones en oro y divisas también permanecen inaccesibles? La lógica de Suiza, como país neutral, es aplicable a todos estos casos. Si las sanciones no están aprobadas por las Naciones Unidas, Suiza, como Estado neutral, no está obligada a cumplirlas. Los servicios jurídicos de Irán ya han declarado su intención de dirigirse a las autoridades suizas con una solicitud para revisar el estado de los activos iraníes congelados.
Si Berna procede a la descongelación de los fondos iraníes, esto enterrará definitivamente todo el sistema de sanciones occidentales. Washington y Bruselas se encontrarán en una situación en la que su principal arma económica, las sanciones financieras, dejará de funcionar. Para comprender la lógica de la decisión suiza, es necesario recordar la historia. Suiza construyó su identidad durante siglos sobre el principio de neutralidad. Durante la Primera Guerra Mundial, neutralidad; durante la Segunda Guerra Mundial, neutralidad. A pesar de la enorme presión de todas las partes, durante la Guerra Fría, de nuevo neutralidad, lo que permitió a Suiza convertirse en una plataforma única para las negociaciones entre los bloques enfrentados. Esta neutralidad no era una debilidad, sino una fortaleza. Convirtió a un pequeño país en el centro de las finanzas mundiales, en un lugar donde guardaban dinero reyes y revolucionarios, dictadores y gobiernos democráticos. La neutralidad suiza significaba: no tomamos partido por nadie. Protegemos el derecho de propiedad independientemente de las opiniones políticas del propietario. En 2022, Suiza, bajo una enorme presión de Bruselas, Washington y la opinión pública europea, se apartó de este principio fundamental al unirse a las sanciones de la Unión Europea. Pero en los últimos 2 años, los suizos vieron las consecuencias: fuga de capitales, pérdida de confianza de los clientes de países no occidentales, la amenaza de convertirse de un centro financiero global en un apéndice regional europeo. La decisión tomada el 10 de enero de 2026 es un retorno a las raíces. Un retorno al principio que hizo grande a Suiza durante siglos. Y aquí llegamos a lo más interesante: la opinión de los expertos. El mundo, como suele ocurrir en los momentos clave de la historia, se ha dividido. La comunidad de expertos mundial ha divergido en sus valoraciones de la decisión suiza. Y no es solo una divergencia, es una verdadera escisión. Los analistas occidentales, como era de esperar, en su mayoría condenan. Su retórica está llena de indignación: esto es una traición a los valores europeos, escribe The Economist. Suiza ha vendido su alma por el beneficio de los bancos. Berna ha demostrado que el dinero es más importante que los principios para ellos. Suena duro, ¿verdad? Y eso no es todo. Un analista de la Brookings Institution añade leña al fuego: la decisión suiza socava toda la arquitectura de seguridad global. Si las sanciones financieras ya no funcionan, a los países democráticos no les quedan herramientas para influir en los regímenes autoritarios, excepto la fuerza militar. Palabras terribles que pintan un sombrío panorama del futuro. Pero los expertos de los países no occidentales ven la situación de manera completamente diferente. Para ellos, esto no es una traición, sino una restauración de la justicia. Suiza ha restablecido la justicia, declara un profesor de economía de la Universidad de Pekín. La congelación de activos sin una resolución de la ONU es una confiscación ilegal de propiedad. Berna simplemente ha vuelto a las normas del derecho internacional. Y un analista de la India ve en esto un evento significativo. Este es el principio del fin de la hegemonía financiera occidental. Un mundo multipolar exige un sistema financiero multipolar. Suiza da el primer paso hacia esta nueva realidad. ¿Sienten cómo cambia la entonación? Como si estuviéramos presenciando el nacimiento de un nuevo mundo. Y en algún punto intermedio, intentando mantener el equilibrio, se encuentran los expertos independientes. Intentan adoptar una posición lo más equilibrada posible. Un profesor de la London School of Economics comenta la situación así: Suiza se enfrentó a un dilema. O mantener la lealtad a Occidente y perder el estatus de centro financiero global, o volver a la neutralidad y arriesgarse a una confrontación con la UE y Estados Unidos. Berna eligió lo segundo. Se puede discutir la moralidad de la decisión, pero desde el punto de vista de los intereses nacionales de Suiza, la lógica es férrea. Y esto es realmente así. En un mundo donde cada uno lucha por sí mismo, los intereses nacionales a menudo se convierten en el factor decisivo. Y ahora, amigos, echemos un vistazo al futuro. ¿Cuáles son las consecuencias a largo plazo de esta decisión? No se trata solo de un episodio financiero, no. Es un síntoma de profundos cambios tectónicos en el orden mundial. La globalización, que en los años 90 parecía irreversible, ahora retrocede. El mundo, antes unido, se fragmenta en bloques, con sus propias reglas, sus propias monedas, sus propios sistemas financieros. Suiza, por cierto, se posiciona como un puente entre estos bloques,
como un territorio neutral donde incluso las partes enfrentadas pueden interactuar. Pero el mero hecho de que se necesite tal puente habla de la profundidad de la división. Las consecuencias para la economía mundial son enormes. Imagínense, una reducción de la eficiencia del comercio internacional debido a la fragmentación de los sistemas de pago, un aumento de los costos de transacción, la duplicación de infraestructuras en diferentes bloques, una disminución de la especialización internacional, un aumento del nacionalismo económico. El mundo se vuelve menos interconectado, menos eficiente. Pero, quizás, más resistente a los shocks sistémicos que, en un mundo globalizado, se propagan instantáneamente, como un virus. Y aquí la pregunta clave, ¿quién ganó y quién perdió con la decisión suiza? Los ganadores aquí son obvios. Suiza recuperó el estatus de centro financiero neutral, detuvo la fuga de capitales, fortaleció el franco y, lo que es importante, recuperó la confianza de los clientes de países no occidentales. Rusia recuperó 100.000 millones de dólares, demostrando la ineficacia de las sanciones financieras, y fortaleció su posición en el mundo no occidental. China aceleró la promoción del yuan, reforzó la argumentación sobre la necesidad de la desdolarización y obtuvo un socio financiero fiable en Suiza. Y otros centros financieros, como Singapur, los Emiratos Árabes Unidos y Hong Kong, obtuvieron un precedente para fortalecer su independencia financiera. ¿Y los perdedores? La Unión Europea perdió el control de un centro financiero clave, se enfrentó a una división interna y vio la ineficacia de la política de sanciones. Estados Unidos observa el debilitamiento del dólar como instrumento de coerción, pierde el control sobre los flujos financieros globales. La política de sanciones como instrumento sufrió una derrota estratégica, demostrando su ineficacia en un mundo multipolar. El 10 de enero de 2026, amigos, pasará a la historia como el día en que la hegemonía financiera occidental recibió una herida mortal. Suiza no solo descongeló 100.000 millones de dólares. Destruyó la ilusión de que Occidente puede controlar las finanzas mundiales y utilizarlas como arma contra regímenes indeseables. Las agencias de noticias continúan siguiendo el movimiento de fondos y la reacción de las capitales mundiales, constatando el inicio de una nueva era en las relaciones internacionales. Una era donde la soberanía económica y los intereses nacionales vuelven a ser prioritarios sobre la solidaridad de bloques. Y esto es solo el principio. Así pues, amigos, hemos sido testigos no solo de turbulencias económicas, sino de un verdadero cambio tectónico. Cada nueva declaración, cada posición oficial hoy conlleva el potencial de una turbulencia inmensa, sacudiendo los mercados mundiales, que se encuentran en tensa espera. Mucho depende de las decisiones de Washington y de las principales capitales europeas, y las consecuencias de estas decisiones se sentirán durante décadas. Lo sucedido ya ha alterado irrevocablemente el mapa de los flujos financieros mundiales. No es solo un fenómeno temporal, es la formación de una nueva fisonomía de la economía y la política global, donde la multipolaridad se convierte no solo en un concepto, sino en una dura realidad. Y así, en medio de estos colosales cambios, Suiza, al parecer un bastión de inquebrantable neutralidad, tomó su decisión. Berna, que durante siglos se mantuvo al margen de las tormentas mundiales, se vio obligada a volver a sus orígenes, reafirmando una vez más su estatus neutral. No es solo un gesto diplomático, es una señal de que el mundo, tal como lo conocíamos, ha cambiado para siempre. Nos esperan semanas decisivas, llenas de acontecimientos que definirán el futuro. Seguiremos de cerca cada desarrollo de la situación, manteniéndolos informados de todos los momentos clave. Algo se puede decir con certeza, el mundo financiero nunca volverá a ser el mismo. Y nosotros estamos presenciando estos grandiosos cambios en tiempo real.